comentar que de paso, habitualmente solemos tener obras en las paredes, de paso acompañan nuestra fiesta de hoy, porque realmente es una fiesta, artistas textiles que son las siguientes: Berta Teglio, Pupi Rimberg, María Elena Penzel y Silvia Milén. Estoy seguro que hoy el encuentro dedicado al maestro Luis Arias va a ser emocionante, hermoso y conmovedor. Le dejo la palabra. Bueno, yendo a Luis, yo lo conocí a Luis cuando éramos muy jóvenes. No hemos compartido muchas cosas, pero compartimos dos fundamentales. Una fue que estudiamos en la misma Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la UCA. Yo terminé en 1968, el año anterior, porque él había ingresado un año antes. Perteneció a un grupo, sus compañeros realmente eran muy pocos y brillantes. Era el grupo de Luis, de Luis María Serra, José Ramón Maranzano y Daniel Castro, que vive en Mar del Plata. Esos eran los de composición y se sacaban chispas unos a otros, eran muy, muy buenos. En esa época la facultad era muy pequeña, éramos muy poquitos, así que todos sabíamos lo que hacían todos. Luis era un poco más introvertido que los demás, hablaba menos, pero era fantástico. Cuando escuchábamos las obras nos dábamos cuenta quién era, ¿no? Fue ese tipo de compositor contemporáneo que hizo cosas realmente importantes, pero no pour épater le bourgeois, no. Todo lo que Luis hacía tenía un sentido y podía ser perfectamente explicado y justificado. Luis nunca macaneó como contemporáneo, cosa que es bastante habitual en nuestro ambiente, ¿verdad? Él es otro excelente compositor, compañero de Luis en la UNA, en la Universidad Nacional de las Artes. No, Luis fue muy sólido, muy serio, y no solo como compositor fue grande. A mí el aspecto de Luis, músico, que más me ha interesado es la extraordinaria paleta colorística que tenía para instrumental y especialmente para orquestar. Era un orquestador exquisito, sumamente original y realmente de detalles, cosas nimias que parecen una tontería y sin embargo son fundamentales. Bueno, Luis, además de gran músico, fue un hombre de principios.
un hombre honesto, una persona decente y un músico muy honesto. Y así es como yo quiero recordarlo. Y creo que no existe la casualidad de que se haya hecho esto el día de su cumpleaños, ni el de Norma al lado de su cumpleaños. No. Como decía mi venerado, mi amado Voltaire, la casualidad, el azar, la coincidencia no existen. Son solo consecuencias de causas que desconocemos. No sabemos por qué es así, pero eso realmente no existe. Bueno, yo creo que hoy, como yo soy religiosa, soy creyente, profundamente creyente, yo sé que nos vamos a volver a encontrar con Luis, con Bebi, con Beba Grande, que fue mi profesora y que quise muchísimo. Estoy segura que en la dimensión donde ellos estén, estarán festejando ese cumpleaños y estarán muy contentos de que todos estemos juntos. Y allá está Luis, con Beba, con Bebi, con Lelé, la abuelita, con la tía Didi, que fue como la madre, y gracias a Dios, la tía Nini la tenemos acá con nosotros. Un aplauso. Acá. No me va a ser fácil. Ante todo quiero agradecerles a todos que estén acá, porque sé que lo hacen por el cariño, la admiración y el respeto que han tenido por mi marido, y los que no lo conocieron, como hay muchos de ellos que no lo han tenido ni como maestro, ni han estado cerca de él, yo sé que lo hacen por mí para acompañarme en este momento que es tan difícil, no hoy, sino en esta etapa que es tan difícil para mi vida, ¿no? Así que a todos les agradezco muchísimo. Bueno, yo les voy a contar algo de lo que sé de Luis, algo muy poco, porque hizo tanto, yo me acabo de enterar porque él guardaba todas las agendas, desde que nos casamos hasta el 2016, 2017 empezó, pero ya después no escribía nada. Salvo con consultas con los médicos y exámenes que tenía que hacer. Pero ahí yo nunca en 48 años abrí una agenda. Y ahí me enteré, después que él partió, de todo lo que hacía. Y entonces puedo decir que no solo entendí montones de cosas, sino que me reenamoré de mi marido, ¿no? Porque descubrí montones de cosas que hacía, cómo era y qué tipo de persona y de inquietudes tenía, ¿no? Era realmente fantástico. Bueno, yo les voy a contar algo y por eso lo escribí para no dejar nada en la secuencia, ¿no? Como dijo Mabel muy bien, Luis nació, lo voy a leer porque si no, no me voy a... Luis nació el 16 de julio del 40 y hoy habría cumplido, como dijo Mabel, 79 años. Y curiosamente su hermana nació también el 16 de julio del 39, con lo cual hoy habríamos festejado el cumpleaños de ambos. Su padre, José Nolasco, pertenecía a una familia salteña. Su madre fue la destacada musicóloga, profesora de armonía y contrapunto y una de las docentes fundadoras de la Facultad de Música de la Universidad Católica Argentina. Lamentablemente, el papá de Luis falleció cuando él contaba con solo 2 años. Y esta no fue la única pérdida terrible de su familia, ya que en menos de un año fallecieron también su tío aviador, Eduardo, y su abuelo, el general Casinelli. Posiblemente por este motivo, mientras yo hablo, van a pasar las fotos que ilustran lo que yo estoy diciendo, así que si quieren compartirlas. Posiblemente por este motivo, Luis tuvo un gran apego a su familia, manteniéndose unido con gran cariño a ellos hasta el final de su vida. Desde la infancia, Luis encontró en su hogar un ambiente propicio para el desarrollo de sus aptitudes musicales. La posibilidad de acceder a una cantidad de grabaciones, partituras, textos de una biblioteca musical bien provista y el hábito de asistir a conciertos y funciones de ópera y de hacer música en el ámbito familiar contribuyeron de manera positiva a su formación. Desde niño estudió el piano y posteriormente el clarinete, instrumento con el cual se integró en su adolescencia a grupos de cámara con amigos para los cuales realizaba pequeñas piezas y arreglos
y a los 14 años manifestaba una acentuada inclinación por la música, paralela a su interés por las ciencias, la física, la astronomía y los enigmas del universo. En 1957 se integró a una orquesta de estudiantes conducida por Miguel Ángel Beltrich, después un renombrado director de orquesta, entonces improvisado director de 17 años. Los dos tenían 17 años. Continuando así su práctica de instrumentista, como clarinetista, compositor y arreglador. En casa hay montones de partituras de arreglos de obras famosas, de los clásicos, y compuestas también algunas por él de cuando tenía 14, 15, 16 años, algunas de las cuales aparecen ahí en los videos, ¿no? Al terminar sus estudios secundarios, Luis ingresó a la carrera de Química en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, a la vez que continuaba con la práctica del clarinete y se interesaba cada vez más por la armonía, la instrumentación y otros aspectos técnicos de la música, cuyos problemas discutía con su madre o con Tirso de Olazábal, compositor con quien su familia tuvo una gran amistad. Ese es Tirso, y esa es una frase, no sé si se alcanza a leer, yo no alcanzo a leer, lo que él sentía por Tirso, que realmente decía que le había enseñado mucho, aunque no se lo había propuesto, ¿no? Para entonces, sus aproximaciones al arte musical eran intuitivas, favorecidas por el ambiente. Como él mismo dijo años más tarde al diario El Mundo de Montevideo, a los 12 quería ser cantante, a los 15 tocaba el clarinete, jazz, y empecé a estudiar por mi cuenta. Picoteaba, dicho por él, sobre las partituras, siempre sobre las partituras y escuchando música. No estudié de manera regular en ese periodo, pero diría que aprendí bastante de manera autodidacta, con excepción de la armonía que estudié siempre con mi madre. A los 19 años compuso su primera obra sinfónica, según él, un delirio, pero la escribí. Fue ejecutada en Paraná y figura en su catálogo de obras, pues él mismo consideraba que era una obra bien resuelta en la forma y la instrumentación. Luego llegó al servicio militar, donde trabajó en la banda sinfónica. Respecto a esa experiencia, alguna vez dijo: allí aprendí mucha música, creo que la banda me ayudó a decidirme por la composición. Sin dejar la química en un principio, comenzó a estudiar en la Facultad de Música de la Universidad Católica Argentina. Continuó con las dos carreras durante 2 años hasta que la música lo atrapó definitivamente. Fueron sus maestros en la UCA Alberto Ginastera y Gerardo Gandini en composición, su madre y Pedro Sáenz en armonía y contrapunto, y Roberto Camaño en orquestación. Fue en esa etapa que Luis compuso sus primeras obras importantes y ganó sus primeros premios. En 1964 obtuvo en Nueva York el Premio Internacional para Estudiantes de Composición, como él llamó el carné de compositor. Como dijera en una entrevista radial más adelante, él dijo eso. A ese premio siguieron el primero de los 3 ganados del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del Fondo de las Artes, en ese mismo año, en el 64. También por esos años se presentó al concurso del Festival Latinoamericano del Sodre, donde recibió el premio especial del jurado, que presidido por Aaron Copland, manifestó respecto de sus variaciones, original en lo referente a su idea y pensamiento musical. Fascinante en su estructura sonora, el compositor demuestra un buen dominio de la técnica de la composición y sabe cómo instrumentar. Tenía solo 24 años. Entonces componía sus obras pensando en función de los timbres, manteniendo la estructura de tal manera que una misma obra podía mantener la forma, pero cambiar la instrumentación. En 1966 formó el grupo GEDI, Grupo Experimental de Improvisación, junto a Gandini, Edkin y Tauriello.
Algunos años después también integró junto a Roque de Pedro y otros el Grupo Experimental de Buenos Aires Improvisación Colectiva. En 1967 Luis ganó la beca que le permitió ingresar al Instituto Di Tella. Fue un periodo de continua búsqueda. Nono, Hafter, Kröfel, Usachevsky, Ginastera, Gandini y otros. Incursionó además en la música electrónica, pero por poco tiempo. Quizás porque pensaba que a pesar de ofrecer posibilidades de investigación del sonido, tenía una contrapartida negativa para la composición y la interpretación. Le restaba a la misma eso mágico y único, que es que el tiempo pasado nunca puede volver a ser igual. Sería muy difícil y extenso comentar su evolución musical a través del tiempo, producida sin duda por su pensamiento filosófico. Pero usaré un párrafo del maestro Hernán Vázquez, perteneciendo al libro Conversaciones en torno al Klein, donde sintetiza la misma claramente. Es una frase de él, ¿no? En el Di Tella continuó y profundizó su experiencia previa mediante el uso de una organización múltiple de alturas, cercana a las técnicas de compositores como Xenakis, Ligeti y la denominada Escuela Polaca. A partir de 1970, Arias se orientó a la creación de centros polares o estratos con una relativa función de estabilidad y utilizó diversos procedimientos de jazz como elemento aglutinante. Polarizaciones, Richard Cares Blues, la serie de proyecciones, contactos, reflexiones y motivación o deconstrucción, entre otras, revelan los procedimientos antedichos. En 1969 tuvo lugar su primer estreno en el Colón con Fonosíntesis 2. La obra fue dirigida por Jacques Godmer, que en esa época era director estable de la Sinfónica Nacional, y se repitió en 1970 en la misma sala, dirigida esta vez por Pedro Ignacio Calderón. Luis resumió toda su experiencia del Di Tella en su obra Adiabasis. La sensación de ese momento era: es posible todo. Adiabasis es una obra abierta con pautas a la improvisación. Tenía una concepción de la música con posibilidades abiertas siempre y atraía lo que cambia, lo que puede ser cambiante. En 1971 nos casamos y lógicamente se plantearon cambios en su vida, tanto personal como artística. La responsabilidad, las obligaciones, la economía, compone menos y reflexiona más. Es también de ese año para Riñas para piano, encargada por la Municipalidad de Buenos Aires y estrenada por su flamante esposa, según él, que era yo, ese mismo año. Y bueno, ya que estamos, voy a hacer un comentario, él debe saber. Yo, una pianista tradicional, más bien de tipo conservadora, indudablemente lo máximo que había hecho era tocar Prokofiev. Cuando esa obra para Riñas estaba más tocada dentro del piano que afuera en el teclado, y bueno, indudablemente me fue muy difícil. Y entonces no volaron platos, pero estuvimos ahí, ¿no? Que se puede, que no se puede, que sí se puede, que no se puede, que es tu mala voluntad porque no tenés buena voluntad, ¿no es cierto? Ellos saben. Claro, la obra empieza con un pizzicato de las gordonas y unos trinos en el registro más agudo. Y entonces yo le decía: porque vos tenés los brazos largos, pero yo no. Bueno, total, que como en tantas otras ocasiones Luis tenía razón y yo pude tocarlas para Riñas y estrenarlas ese año por también un concierto que me había dado el gobierno de la ciudad para estrenar la obra que él había compuesto, entre otras, ¿no? Por eso cada vez que yo tenía que tocar alguna obra de él siempre peleábamos. Bueno, sigo con esto. En esa época formó junto a Manolo Juárez y otros importantes compositores la agrupación musical Siglo XX. En la década del 70 nacieron sus tres hijos, Gonzalo, Julia y Cecilia.
Luis leyó para ellos muchos cuentos y les inventó otros tantos. Tenía una gran imaginación. Alrededor del 77 creó el conjunto Microcosmos, básicamente para experimentar sobre el sonido y la creación colectiva. En 1982, la compositora y directora Alicia Terzian, presente en la sala. sí, Alicia Terzian, le pidió a Luis una obra para el grupo de encuentros internacionales de música contemporánea. Él le dedicó a Alicia y al grupo la obra Contactos. A partir de entonces, el grupo Encuentros ejecutó la obra en innumerables conciertos, no solo en Argentina, sino en Estados Unidos, Europa y hasta la Unión Soviética. Aquí quiero destacar el rol importantísimo de Alicia en la difusión de la música de Luis y de todos los compositores argentinos, y agradecerle a ella y a los integrantes del grupo Encuentros, todos músicos de primer nivel. Para Luis, la enseñanza fue algo importantísimo. Ejerció la docencia en varios institutos, entre ellos el Conservatorio Nacional, ahora Damus, sus exalumnos, de los cuales algunos están presentes acá, Budini y Laura Otero y García Novo, han sido sus ayudantes de cátedra. Ejerció también en la Facultad de Bellas Artes de La Plata, la Universidad Católica Argentina, la Escuela Carlos Morel de Quilmes y los conservatorios de la provincia de Buenos Aires, La Lucila, Chascomús, Bahía Blanca y el Julián Aguirre de Banfield, donde fue profesor durante casi 50 años. Acá hay muchos de distintas generaciones, porque en esos casi 50 años ha formado muchísimos alumnos. Es más, yo creo que todos los que están ahora trabajando en Banfield han pasado por las cátedras de Luis, ¿no? Hay un montón de exalumnos. Luis decía que al contrario de la composición, la docencia permitía ver los resultados de inmediato, y eso lo gratificaba. A partir del 2000 disminuye la composición y se dedica cada vez más a la enseñanza. A pesar de eso, su último gran trabajo fue la orquestación de obras para piano de Ravel, que Ravel mismo no había orquestado. La sonatina y los 3 números de Gaspard de la Nuit, de los cuales escarbó, según dejó escrito en su agenda, fue terminada a la noche del 1 de julio del 2013 con revisión y dispuesta a fotocopiar. Son 55 páginas, 290 compases. Ahí está la hoja de la agenda. Sus obras compuestas son aproximadamente 50. Los premios, menciones y distinciones recibidos por varias de ellas son más de 30. En mayo de 2018 recibió con alegría su último reconocimiento, el premio a la trayectoria como compositor, otorgado por la Asociación de Críticos Musicales. Creo que acá está Trócoli. No, Trócoli también, sí, gracias a Andreani que está ahí, gracias por haber venido. Porque fue realmente la última alegría que tuvo respecto a su carrera, ¿no? Y bueno, y yo termino diciendo que no solo Luis fue un compositor, su personalidad curiosa lo convirtió en investigador, filósofo y fanático del conocimiento, y que vivió su vida con gran pasión, detrás de sus grandes amores, la música, la enseñanza y la familia. Nada más.
Gracias.